dice de la manera siguiente en el nombre precioso de Cristo Jesús. Evangelio según Mateo capítulo 19, versículos 7 y 8. Le dijeron: ¿por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Vamos en esta oportunidad a tocar la primera parte de este interesante tema, el aumento de la dureza. Ponga atención, el aumento de la dureza. Iniciamos con este pasaje, pero por supuesto no vamos a tratar el asunto de la carta de repudio, no vamos a tratar el asunto acerca del divorcio o la carta de repudio que se dio o que tuvo lugar en los días de el ministerio de Moisés, sino que vamos a tomar en cuenta, según nuestro tema, el aumento de la dureza. Es la primera parte, el aumento de la dureza. Oiga bien, por favor, usted se estará preguntando qué tiene que ver este asunto de la dureza con los últimos días. Pues bien, por ahí es que nos lleva el Señor en esta oportunidad, porque aunque usted no lo crea, la Biblia muestra que la dureza irá cada vez en aumento, así como lo está escuchando, la dureza. Y tenemos que estudiar qué tipo de dureza, a qué tipo de dureza se refiere la palabra de Dios cuando está hablando acerca de que por la dureza del corazón viene el rechazo a lo que Dios dice. No es la dureza en cuanto soy duro con mi trabajo, soy duro con mi carro, no lo cuido, soy duro de corazón. Olvídenlo. Aquí estamos tratando de un tipo de dureza que lleva hasta el punto más terrible de rechazar al Señor, de rechazar a Dios. Y esto es lo que vamos a estar tratando a lo ancho y a lo largo de este estudio. Así que le voy a pedir mucha atención, porque aquí vamos a mirar algo. Escúcheme bien, por favor. Escuche esto. Vamos a llegar hasta el punto que se puede decir el ápice del tema, el culmen, el punto culmen de este tema, que va a ser en los tiempos escatológicos, en los tiempos apocalípticos, en donde la dureza llegará a su punto máximo, tanto que a pesar de que los hombres se van a estar cayendo a pedazos, óigalo bien, a pesar de que los hombres, la humanidad, se va a estar cayendo literalmente a pedazos por los juicios sucesivos que vendrán, los 21 juicios sucesivos y demás expresiones de juicios que habrán sobre esta tierra. En lugar de caer de rodillas, Apocalipsis muestra que habrá una dureza tal del hombre en contra de Dios. Ahora, esto es lo que queremos tratar nosotros: la dureza del hombre hacia Dios, el rechazo del hombre hacia Dios. Y queremos tocar este punto porque es importante y muy interesante, dadas las circunstancias que vive el planeta completamente. Así que para entender la verdadera connotación de esta palabra que estamos explicando o iniciando a explicar, que se relaciona con la dureza, necesitamos escudriñarla, naturalmente. No podemos pasar rápidamente, ¿verdad?, y exponer en un versículo solamente y decir, esto es lo que quiere decir y se acabó. Yo quiero mostrarle con mucha parsimonia, con mucha paciencia, lo que realmente quiere decir la palabra de Dios con relación a este tipo de dureza. Fíjese que, ¿por qué en el pueblo de Israel empezaron los hombres a dar una carta, un documento de repudio a la mujer? Por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Ya no era que porque había habido infidelidad en la mujer, sino que simplemente porque ya me cansé de esta mujer, le doy carta de repudio y que se vaya, se acabó. Y eso empezó a venir. Entonces vinieron y le dijeron a Moisés, bueno,
oye, yo ya no quiero a esta mujer. Y dijo Moisés, bueno, pues dale carta de repudio. Pero Moisés vio que había algo por lo cual había que no autorizarle, sino más bien para librar la vida de esta pobre mujer, porque naturalmente si el hombre venía a decirle a Moisés, yo ya no quiero a esta mujer, ¿de qué servía si Moisés le decía, no, no la puedes dejar, tienes que vivir con ella? ¿Usted cree que la iba a tratar bien? La iba a maltratar, la iba a maltratar. Entonces, no es bueno, no es bajo ningún punto de vista que la mujer sufra ningún tipo de vejación, ningún tipo de sufrimiento de esta clase. Y entonces, tal vez la decisión es ambivalente porque pues sí conviene y no conviene, ¿verdad? Porque le va a crear un problema al hombre y a la mujer, por supuesto, ante los ojos de Dios. Pero este es el producto de la dureza, eso quiso decir Moisés. Entonces Jesús, cuando le plantean la pregunta para tentarle, ahí en el capítulo 19 del Evangelio según Mateo, versículos 7 y 8, ahí el Señor empezó a explicar todo este asunto. En ese tiempo habían dos escuelas, la de Shammai y la de Hillel, dos rabinos, dos corrientes de pensamiento del rabinato, y entonces uno decía que sí había que darle la carta de divorcio a la mujer por cualquier cosa, si no te gusta, se le pasó de sal la comida, pues dile que ya no. Y en la otra escuela decía, no es por cualquier cosa. Entonces debatían estos extremos de pensamiento, debatían. Y cuando le hicieron la pregunta al Señor Jesús, los fariseos querían que se cargara a una de estas dos corrientes de pensamiento del rabinato. Sin embargo, Jesús no se cargó ni a una ni a otra escuela. Él dijo la verdad por la dureza, el causante de este mal, el causante de esta división familiar, el causante de este cáncer en la familia. Y usted lo ve muy bien. Quiere que vea solo, más o menos, vamos a mostrar aquí superficialmente, uno de los terrenos más accidentados, más afectados para mal cuando sucede el divorcio: los hijos. No se puede pretender que los hijos de un matrimonio dividido, divorciado, estén bien. Hay un problema emocional, hay un problema sentimental, hay un problema en la psique de esas personas. Es algo que no va a curar la mamá, el papá, un regalo, un título universitario incluso. Esto es difícil. Hable con la gente mayor de edad en el que ellos fueron víctimas porque su padre y su madre se separaron cuando ellos eran niños, y todavía le van a decir que están afectados. Le van a decir que están afectados. Solo es un ejemplo superficial. Si esto es en el terreno humano, imagínense, ¿qué será en el terreno espiritual? La dureza del corazón. No sé si estoy tratando de entrar al tema, si estoy tratando de enfocar la situación, pero quiero que se dé cuenta. La dureza, Jesús dijo, no es por otra cosa. Moisés vio la dureza de ustedes. Moisés lo que vio es, si le digo a este hombre, no la despidas, maltratar, va a acabar matando a esa pobre mujer, la va a acabar esclavizando a su antojo. Así que dijo, bueno, pues si ya no la quieres, dale su documento de despedida, su documento de repudio, la carta de repudio, y que se vaya. Entonces no estaba diciendo tampoco que es licencia, que usted puede dejar a su mujer hoy y agarrar otra mañana, o que la esposa puede dejar al esposo y agarrar otro mañana. No es así. A los ojos de Dios no. Entonces el causante de esta situación es la dureza de corazón. Y Jesús lo dijo. Él dijo, por la dureza, versículo 8, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y cuando habla del principio se remite al plan que en algún momento de la eternidad Dios diseñó de que se viviera en sociedad, hombre con mujer, mujer con hombre, y que de esa forma
se diera la cadena de multiplicación de los seres humanos, que biológicamente ese era el tramo que Dios haría que los hombres, que los humanos pasáramos para poder multiplicarnos. Usted sabe todo eso, de cómo engendrar y toda la situación. Bueno, todo viene de ahí. Al principio no fue así. En otras palabras, al principio no era que se pudiera despedir a la mujer. Por ejemplo, yo le digo a los hermanos, en una ocasión que les hablé sobre esto, solo estoy introduciendo el tema, un poco de paciencia por favor. Le decía a los hermanos, ¿por qué el Señor Jesús dijo más al principio no fue así? Sí, porque al principio solo están Adán y Eva. El único hogar de ellos es el huerto del Edén. ¿A dónde más va Adán? Si Adán le dice a Eva, ¿sabes qué? Me voy con mi mamá. Pues vete, ¿a dónde? ¿Dónde está tu madre? O que Eva dijera, ¿sabes qué? Ya me cansé de tus maltratos, me voy. ¿A dónde, mija? ¿A dónde? No tiene a dónde. Entonces, este es el cuadro del principio que presenta el Señor Jesús. Pero miren lo que hizo la dureza. No debía el esposo rechazar a la esposa, ni la esposa rechazar a su esposo. Debíamos vivir en sociedad. Pero ¿qué vino a causar todo este asunto? La dureza, Señor. La dureza. Y es por ahí donde tenemos que entrar. La dureza en los últimos días va a ir en aumento, pero una dureza en contra de Dios. Por favor, compréndanlo. Una dureza en contra de Dios. Ahora sí yo creo que ya me entendieron. Si la dureza a nivel social hace que hayan divorcios, separaciones, infidelidades, maltratos, vejaciones en el matrimonio, en la familia, etcétera, etcétera, imagínese espiritualmente, eso es lo que me lleva a mí en qué pensar. La dureza a nivel espiritual. Si la dureza rechaza a la pobre mujer y la saca de su casa, de su ambiente familiar, entonces, ¿qué hacemos con el Señor cuando hay dureza en nuestro corazón hacia Él? ¿Qué cree que estamos haciendo? Sacándolo, echándolo de nuestra vida. ¿No hizo eso la iglesia de la Odisea? ¿Qué le dijo el Señor? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. O sea que ya no estaba dentro, pero es una iglesia. Cantan, predican, ayunan, hay sanidades, hay milagros, hablan en lenguas, y danzan, y chiflan, y todo lo que usted quiera, la ceremonia cultural. Sin embargo, su Señor ya está afuera. He aquí estoy a la puerta y llamo. Lo sacaron, lo rechazaron, le dieron carta de repudio. ¿Sabes qué, Señor? Es que aquí ya no te queremos. No aceptamos lo que tú dices. Nos gusta este tipo de evangelio. Nos gusta este tipo de cristianismo que estamos viviendo. Es lo que nos gusta a nosotros y es lo que vamos a seguir haciendo. Así que no te metas con nosotros. Y lo sacaron. Eso, el causante es la dureza. Cuando hay dureza en el corazón, escuche, habrá todo tipo, no solamente de pecado, sino diferentes formas de expresar que estamos en contra de Dios. Muchas maneras de expresar tiene el cristiano cuando hay dureza en su corazón. Rechaza la palabra, rechaza la oración, no le gusta el orden, no le gusta nada. Entiéndalo. Entonces, aquí estamos sumidos en un problema apocalíptico que la iglesia debe poner atención. Hoy, en un tiempo como este, yo quiero hacerle una pregunta. Llevemos esto al terreno de la práctica. Llevémoslo al terreno de la aplicación personal e individual. ¿Qué ha generado en mí esta situación? ¿Cómo estoy yo delante de Dios? Perdone la pregunta, querido hermano, querida hermanita, queridos amigos en general. Este asunto, esta pandemia, para que quede claro, esta situación que vive el mundo entero, hablemos como cristianos, ¿ha dejado provecho en nosotros? Aquel que ya tenía a Cristo fuera de su vida, de su casa, de su hogar, de la ecuación de su vida.
que ya Cristo no jugaba un papel preponderante en su vida, en su tiempo. Nunca tuvo tiempo para Dios de la pandemia hacia atrás. ¿Qué hizo con sus vacaciones? Se fue a nadar, se fue a bañar, se fue a pasear, se fue a los juegos del parque de diversiones. No estoy criticando, solo estoy diciendo, miren lo que hizo con ese tiempo. ¿Verdad que usted no tomó en cuenta al Señor ahí? Otros, puro trabajo, y trabajo, y trabajo, y trabajo. Ahora, ahí quedemos. Con esta situación, ¿ya se generó algún cambio en nuestra vida? ¿Se quebraron nuestras ideas? ¿Ya se quebró ese viejo molde de cristianismo que nosotros llevábamos? ¿O será que aún permanecemos en eso? Imagínense, qué triste sería que a estas alturas el que estaba frío, o está frío todavía, o ya se hizo más frío. Eso sería triste, a pesar de lo que estamos atravesando. Entonces se da cuenta lo que hace la dureza. Ya le voy a mostrar un pasaje que nos sacude a todos, que la iglesia debe poner mucha atención. Entonces yo quiero llevarle, perdone, no sé cuánto tiempo nos va a llevar este estudio, no sé. Lo que sí quiero es que seamos pacientes y que nos ministre el Señor, que empiece el Señor a quebrar esa piedra, que empiece el Señor a romper esas cadenas en nosotros, que esa dureza sea suavizada y que se empiecen a generar cambio de ideas en nosotros, un cambio de sentimientos, un cambio incluso de proyectos, que de aquí en adelante ya pensemos en la obra de Dios. Acabo de hablar con un siervo de Dios, compañero nuestro, uno de nuestros pastores asociados, y el proyecto que tiene él, a pesar de toda su situación financiera, su nombre de Dios se acaba de pasar hace unos 2 años, creo yo, 1 año y medio, una situación terrible económicamente, peligrosa y cuánta cosa. Sin embargo, su proyecto es algo grande en la obra de Dios. Y yo dentro de mí decía, Señor, esos son los hombres que necesitamos de la pandemia para adelante. Visionarios, decididos, incontenibles, que nadie los puede frenar, que no hay dureza en su corazón, que se ofrecerán voluntariamente, absolutamente, como una ofrenda de libación. Aquella carne que se traía y se ponía en el asador y se ofrecía a Dios y que se quemaba, y que la grasa de esa carne dice que se derramaba en el lugar del holocausto. Se derramaba, se iba deshaciendo, y Pablo dijo, no importa que aunque yo me termine como una libación, preferible es que mi vida se vaya acabando, que me vaya haciendo viejo trabajando para Dios, y no que me haga viejo trabajando materialmente y de todas maneras no tengo nada. Como dijo el Señor, de nada le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma. A estas alturas nuestros proyectos tienen que estar apuntando a otro lado. Nuestros proyectos ya tienen que haber sufrido una metamorfosis, una transformación. Ya el hermano, la hermana, tenemos que estar pensando todos los cristianos de una manera diferente. Bueno, esto es lo que quisiera yo exponer a lo largo y a lo ancho de este estudio, y quisiera ir poco a poco, si me lo permiten ustedes, y si no, pues de todas formas me lo van a permitir, porque pues yo voy a estar aquí compartiendo la palabra. Y quisiera reiterar esto, que este asunto de la dureza, oiga esto, en los últimos días sufrirá una elevación. O sea, el tipo de dureza
se hará más terrible todavía. Por favor, comprendan. O sea que muchos no van a volver a su iglesia, si Dios lo permitiera. Muchos están con el gozo. Nosotros recibimos constantemente llamadas de cristianos, de hermanos, no solo de la iglesia donde estamos trabajando en el Valle de San Fernando, sino de muchos lugares que con lágrimas nos dicen: hermano, estamos orando, necesitamos urgentemente volver a nuestros lugares de reunión, a nuestros puntos de reunión. Yo digo: Señor, se está produciendo una bendición muy gloriosa, pero hay un peligro. La dureza está al acecho. El tipo de dureza apocalíptica, el tipo de dureza que lanzará a muchos cristianos a que lo espiritual ya no les va a importar. Si no les ha importado hasta hoy, imagínense usted, entre más avance esta situación, menos les importará lo espiritual. Pongamos atención. Entonces, para entender la verdadera connotación de esta palabra, necesitamos escudriñarla. Y para ello, naturalmente, tenemos que ir en el orden. Yo no voy a ponerme aquí a decirle: miren, esto me lo sé yo porque así es. No, hermanos, no es así. Con humildad, yo simplemente quiero trasladarle a usted lo que dicen los maestros de Biblia que saben, lo que dicen los que han escudriñado por años y se hicieron viejos estudiando esto. Entonces traigo a colación el diccionario Strong. Este es un material muy importante. La palabra dureza, según el diccionario Strong, viene del griego, escuche esto, esclerocardía. Lamentamos que no podamos proyectar esto, ¿verdad? Pero otro día, Dios mediante. Esclerocardía es un término femenino, compuesto, por supuesto, y quiere decir, oiga, lo que la palabra dureza, en griego esclerocardía, que tiene que ver con el corazón, quiere decir dureza de corazón. Específicamente, oiga lo que quiere decir, destitución de percepción espiritual, dureza de corazón, destitución de percepción espiritual. Esto fue lo que me llamó la atención, que el griego esclerocardía, de donde viene nuestra palabra en castellano para dureza, quiere decir dureza de corazón, por supuesto, y específicamente quiere decir destitución de percepción espiritual. En otras palabras, destituyeron de ti, cortaron de ti toda percepción espiritual. Es igualito a lo que dice Romanos capítulo 1, de aquellos insensibles que habla allí el Espíritu de Dios, y dice que ya son una mente reprobada. En otras palabras, estos de la mente reprobada ya no tienen ningún tipo de percepción espiritual. No sienten que lo que están haciendo es en contra de Dios. Hay una dureza tal. Imagínense, o sea que es un tipo de insensibilidad. A ver, es un tipo de insensibilidad. Es como usted se recordará, hace unos, no sé, 2, 3 años, un hermano corrió y me dijo: hermano, mire, le traigo esta noticia. Pasaron en la noticia unos jóvenes, 2 jóvenes, usaron no sé qué tipo de estupefaciente, un tipo de droga que les adormecía todo, y que aunque como seres humanos pues estaban aquí hablando y toda la cosa, el dolor, la percepción desapareció de ellos. Y el uno se estaba comiendo literalmente la mitad de la cara del otro compañero, y el otro no hacía nada, no sentía dolor. Oiga esto, la dureza, según el diccionario Strong, es eso. Te destituyen
toda percepción espiritual. O sea, a ti ya no te va a doler el ofender a Dios. No. Esto, aunque Dios lo haya permitido, toda esta situación en el mundo, no que Dios lo haya puesto, que Dios lo haya permitido, que es diferente. Supongamos que Dios lo haya permitido con la finalidad de que todos los hombres caigan de rodillas. Imagínense, aquel que creyente u hombre común que haya sido o arrancado de su corazón todo tipo de percepción espiritual, no siente. Está desesperado porque ya quiere ir a la playa. Está desesperado porque ya quiere salir a celebrar fiestas familiares. Está desesperado porque... Y así estará espiritualmente. Así estará. Así estará esperando la transmisión de la palabra de Dios. Desesperado. Esto tiene mucho que ver. ¿No será que hay esclerocardía en usted? Desapareció toda percepción espiritual. No hay sensibilidad a su necesidad espiritual. No tiene dolor en su alma. O sea, no hay nada de esto. Yo quiero mostrarle. Cuando hay pérdida de toda percepción espiritual. La Biblia lo dice. Es un pasaje que deberíamos de anotarlo porque sacude a cualquiera. A cualquiera lo va a sacudir. Es algo tremendo lo que dice. Deuteronomio capítulo 29, versículos 18 y 19. Deuteronomio capítulo 29, versículos 18 y 19. Dos versículos vamos a leer. Vean lo que dice. Otra vez, repito, Deuteronomio 29, 18 y 19. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy del Señor nuestro Dios. Oiga, cuyo corazón se aparte de nuestro Dios para ir y servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros, oiga, raíz que produzca hiel y ajenjo. Cuidado con el resentimiento. Aquí subyace, está escondido el resentimiento, está manufacturado. Es un tipo de alienación, de revoltura, digamos, en términos muy latinos. Se revolvió todo y ahí mismo, allí ha de estar el resentimiento. Es cuando habla de raíz que produce hiel. Es el resentimiento. Cuidado con eso. Y ajenjo, amargura. Amargura. Versículo 19. Si esas cosas hay en tu corazón, oiga lo que viene. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, o sea, lo que el Señor estaba diciendo, hablando en los capítulos 28 y 29 acerca de las bendiciones de la obediencia y las consecuencias o maldiciones de la desobediencia. Y al escuchar las maldiciones, a pesar de que Dios estaba diciendo, si haces esto, esto te va a suceder. Acuérdese que si usted pone atención a lo que dice las consecuencias de la desobediencia, el Señor dijo, y entonces tu canasta en la mesa de tu cocina estará vacía. Todo lo que toques lo destruirás. Tus animales serán estériles. Tu hacienda no va a fructificar. Cuidado, cuidado con el resentimiento, con la ira. Eso enferma. Eso no es bueno. Eso trae carestía en el hogar. Bueno, que Dios tenga piedad y misericordia. 19. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, Él se bendiga en su corazón. No es que Dios lo esté bendiciendo. Él se está fabricando un tipo de bendición, diciendo, oiga, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed.
esta persona, este individuo que se hace referencia aquí, oyendo, Dios está diciendo, no, el que hace esto, le vendrá tal cosa, esto y esto y esto le vendrá en contra. Y aquel que recibe esta palabra dice, bueno, aunque ande en la dureza de mi corazón, tendré paz. Todo estará bien. La dureza. Y esta dureza, perdone, el Señor empezó a ver su manifestación desde los primeros seres. Ha venido creciendo esta influencia de la dureza. Es una influencia infernal. Ha ido creciendo y creciendo y creciendo. Tendré paz aunque yo esté mal. ¿Qué le importa al pastor? Es mi vida. ¿Qué le importa a mi mamá? ¿Qué le importa a mi papá? ¿O qué le importa a fulano o a fulano? ¿Qué le importa al ministro? Cuidado, la dureza. Esa dureza te puede llevar a ser uno de los que van a estar durante los últimos 7 años en esta tierra, sufriendo los 21 juicios sucesivos que vendrán. Terribles. Más después de los 3 años, de los 3 primeros años y medio. Eso está serio. Los últimos 3 años y medio serán terribles, inconcebibles realmente. No podemos imaginar eso, pero va a ser terrible. Imagínense que quien rechace al Señor ahora, en quien se da cuenta que esa dureza se está manifestando, siento algo en mi corazón, hay algo que, a pesar de que me esté cayendo a pedazos, a pesar de que tal vez me queden pocos días, yo no sé, pero es que me cae mal fulano o fulana y se acabó. No, eso no es así. Tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón. Si permitimos que esa dureza siga creciendo, nos haremos fuertes candidatos a ser aquellos que mostrará Apocalipsis en su momento en nuestro estudio, que sabe una cosa, el sol les va a quemar. Oiga, la gente no quiere creerlo, la gente dice, aparece por ahí, ¿no? El sol tiene acné, va a haber una expulsión de masa coronal, una erupción de masa coronal, y quema satélites, quema todo, lo deshace todo, incluso dice que tiene la capacidad de trastornar nuestro ADN, de desintegrar esa información allá dentro de nuestras células que nos componen. Y la gente dice, no, eso lo están diciendo hace tiempo, que no sé qué, que no sé cuándo, y hasta cristianos hay. Un día me dijeron, hermano, hable con fulanito, y bueno, pues me puse a hablar con él sobre las últimas señales, y me dijo, no, hermano, yo de niño vengo mirando eso, me dijo, y él ya está bien grande, es un anciano. No se preocupe, me dijo, eso nunca va a pasar. Y se rió, dijo que no. Y Apocalipsis muestra que los que niegan eso, cuando el sol les queme, dice la Biblia, les va a quemar literalmente. Y como no van a morir, van a sufrir las llagas y todo eso, pero no van a morir, porque aquí el asunto es sufrir. Imagínese usted. Y dice que maldecirán a Dios. Imagínese hasta qué punto va a llegar la dureza. Hoy estamos tratando esto no con la finalidad de acusar a nadie. Dele gracias a Dios que yo no lo veo a usted en este momento, literalmente. Virtualmente tengo que imaginarme que usted está allí recibiendo nuestra señal, y si no está en directo, pues en diferido, en el momento en que usted disponga del tiempo y la oportunidad, va a prender su dispositivo, su tableta, su teléfono inteligente, lo que sea, y va a mirar este mensaje. Pero yo no le conozco a usted y no le estoy acusando, estoy hablando una gran verdad. Que el Espíritu de Dios nos lleve a escudriñarnos. Hijo, a ti te estoy hablando. Hay dureza en tu corazón. Ya no quieres orar. Ya no quieres leer la Biblia. Ni siquiera virtualmente te sientas y dices,
Este es nuestro culto racional. No podemos ir a nuestro templo, a la iglesia, pero podemos sentarnos. Dejemos de hacer lo que estamos haciendo en momento. Pero si hay dureza, haz lo que quieras. Si hay dureza en tu corazón, es tu vida. Pero no es así del creyente, que la dureza ya no gobierna su vida. Saber sacar el tiempo. Todo tiene su tiempo, dice Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere bajo la tierra tiene su hora. Todo. Lo que pasa es que si hay dureza, pues hermano, no tuve tiempo. De veras no tuvimos tiempo. Es una gran mentira, porque el Dios, el que es dueño del tiempo, porque el tiempo es patrimonio de Dios, Él, el que empezó a hacer girar los astros, ese es el tiempo, los ciclos. Él es el que dice, todo tiene su tiempo y su hora, todo. Pero si hay dureza, no pude, tuve tiempo para esto, para aquello, y por lo demás, y si quiero saco tiempo todavía para más, pero para esto, para sentarme a oír la palabra, no tengo tiempo. Es un síntoma que ahí hay dureza. Estamos rechazando a Dios. Tendré paz, aunque ande así. ¿Cuántos días llevamos sin congregarnos físicamente? Imagínense aquellos hermanos y hermanas. No estoy criticando, estoy diciendo una gran verdad, y más vale que recibamos la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Imagínense aquellos. Tantos días sin congregarnos, y no siguen nuestras reuniones virtuales, pero dice que están bien, que se sienten bien. Entonces, perdone, ¿qué dice el Señor acá? Tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón. Yo quiero mostrarle en otras versiones cómo lo dice, para que entendamos un poco sobre este asunto de la dureza, y que el Señor nos dé la bendición de que no estemos endurecidos de tal forma que no nos demos cuenta, que ya no haya percepción espiritual en nosotros. No, digamos, Señor, sí siento, Señor, sí puedo sentir mi necesidad. Señor, en el momento de nuestra reunión virtual, mire, yo estoy hablando con los miembros de la Iglesia de Cristo Trompeta Final, y aunque usted no lo crea, hay hermanos que están reuniéndose con nosotros en el horario en el que sea, incluso en Europa, para la gloria de Dios. En Italia tenemos reportes de allí, en diferentes estados de la Unión, diferentes países, Puerto Rico, en Colombia, donde sea, hermanitos que están diciendo, hermano, nos sentamos y estamos preparados para recibir la palabra. Este es nuestro alimento espiritual. Y si los de Trompeta Final no lo están haciendo, imagínense usted, ¿qué manifestación es esa? Yo creo que esto lo está mirando el Señor. Entonces, para que entendamos un poco más el perjuicio que causa la dureza, veamos lo que dice Deuteronomio 29:19, por supuesto, el mismo que estamos tocando, pero se lo voy a leer, usted solo escuche ahí, en la Nueva Biblia Viva, en la versión de la Nueva Biblia Viva, y dice que ninguno de ustedes, al oír las advertencias de esta maldición, piense livianamente y se diga, oiga, prosperaré aún cuando me conduzca de acuerdo con mi propio capricho. ¡Qué tremendo! Porque será la ruina de todos, dice el Señor. Será la ruina de todos los que piensen así. Dice, prosperaré aún cuando ande o me conduzca de acuerdo con mi capricho. Como diciendo, perdonen, no se metan conmigo. Esto es lo que yo quiero hacer, es mi vida. No se metan. Miren la dureza hasta dónde va. Otra, la palabra de Dios para todos, es la versión de la Biblia, palabra de Dios para todos, dice, cuando esa persona escuche estas maldiciones,
y se crea bendito. Se crea, no es que sea bendito. Él cree que está bien. Él cree que está bendecido. Oh, yo oro, yo aquí, yo allá, y que no sé qué, y que no sé cuándo. Él cree que está bien, que está bendito, diciendo para sí: yo seguiré haciendo lo que me dé la gana. No me va a pasar nada. Entonces el resultado será desastre total. Qué tremendo. Mire hasta dónde nos lleva el Señor. Apenas estamos entrando al estudio. Yo seguiré haciendo lo que me dé la gana. No me va a pasar nada. O sea, voy a estar bien. Entonces el resultado será desastre total. Nueva traducción viviente. Mire cómo lo dice la nueva traducción viviente. Los que oyen las advertencias de esta maldición no deberían confiarse demasiado y pensar: estoy a salvo, a pesar de que sigo los deseos de mi corazón terco. Eso los llevaría a la ruina total. Estas versiones dejan ver un poco más claramente, queridos hermanos, querida audiencia, queridos internautas, nos deja un poco más claro el punto de la afección, o de la defección, quiero decir, de la defección que causa la dureza. Te lanza a reconocer tu estado, pero no a generar un cambio en tu vida. Estoy a salvo, estoy bien, a pesar de que sigo los deseos de mi terco corazón, o de mi corazón terco. Está tremendo. Eso los llevaría a la ruina total, dice. Pero hay algo más. Me gustó esta versión, la Reina Valera contemporánea. Oiga, Deuteronomio 29:19, en la versión de la Biblia, Reina Valera contemporánea, dice: y que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga a sí mismo y diga: aun cuando persista yo en endurecer mi corazón. En otras palabras, no me voy a componer, yo voy a seguir en esto, yo me voy a empeorar. A mí que me sane el Señor, pero después de esto Él sabe que yo voy a seguir en lo mismo. La dureza del corazón. ¿Cuántos estarán pensando eso? Bueno, a mí que Dios me guarde de la situación del virus, que Dios nos bendiga, que nos proteja, pero igual vamos a seguir. La tónica de nuestra vida va a ser la misma. La misma carnalidad, la misma frialdad, la misma rebeldía, la misma hipocresía, etcétera, etcétera, etcétera. No, hermanito. Miren lo que aquí está diciendo. Y al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga a sí mismo y diga: aun cuando persista en endurecer mi corazón, voy a estar bien. Pues eso podría perjudicarnos a todos, buenos y malos. Pero lo tremendo, a mí me llamó la atención cuando dice: aun cuando persista yo en endurecer mi corazón. O sea, no me va a afectar. Yo voy a seguir como soy. O yo así pienso y se acabó. Está serio. Por ello digo, queridos hermanos y amigos, este tipo de dureza ya está en el pueblo de Dios, y aunque usted no lo crea, es un síntoma apocalíptico de los últimos días y tiene que ver con la condición espiritual del creyente. Rechazo a Dios. Y ponga atención, no es un rechazo generalizado, porque usted canta, porque usted predica, porque usted echa fuera demonios, porque usted ora y se sana a la gente, porque usted profetiza, porque usted aquí y usted allá, haga lo que quiera. Pero no nos damos cuenta que hay un tipo de dureza. Y la dureza, tarde o temprano, pasa la factura. Quiero cerrar con un ejemplo. Está en la Biblia. ¿Se recuerda usted haber leído
de dos profetas. La Biblia habla del profeta joven que llegó a profetizar a un cierto lugar, a Betel. Y allí en Betel vivía un viejo profeta, que lo único que le quedó fue la fama, lo que le quedó fue el nombre, la sombra. Era un viejo profeta. En un tiempo escuchó la voz de Dios. Pero Dios comisionó a un joven profeta y dijo: vas a ir y vas a derribar el altar fulano de tal ahí en Betel, que hacía años atrás un rey llamado Jeroboam había construido, y construyó dos altares para que el pueblo no subiera a Judá, donde Dios había decidido originalmente que el pueblo adorara. Pero bien, viene el Señor, le dio instrucciones al profeta, al joven profeta, y le dijo: vas a irte por un camino y vas a regresar por otro. Ponga atención, palabra de Dios, es palabra de Dios. Le dice al joven profeta: vas a irte por un camino, pero por otro vas a regresar. No es palabra de Dios, haz lo que Dios te dice. ¿Por qué tienes que actuar apegado a tus sentimientos y a tus emociones? ¿Por qué? La dureza de nuestro corazón nos lleva a darnos nosotros mismos nuestra cabeza en la pared. Nuestros fracasos dependen de nosotros. Pero mire, va y le dice: y si alguien te invita a su casa a comer pan, a tomar vino, vas a rechazarlo. No quiero que te contamines. Y el profeta joven viene, hace lo que Dios le dijo, derriba el altar, hay una señal ahí, etcétera, etcétera. Al rey se le duerme la mano, se le secó la mano, oró y otra vez la mano del rey fue restablecida, etcétera, etcétera, y se fue. Llegó el viejo profeta que venía del campo de trabajar probablemente, y sus hijos le dijeron: papá, vino un profeta de Dios, derribó el altar aquí en Betel. Y dijo: ¿dónde está? Pues por acá se fue. Ensíenme un burrito, dijo, un caballo, lo que sea. Se subió el viejo profeta y lo alcanzó. Y le dijo: varón de Dios, ven a comer a mi casa, quiero sentarme a platicar contigo. No, le dijo el muchacho, el joven profeta, no, Dios me dijo que no debo entrar en casa de nadie, menos comer pan con esa persona. ¿Y sabe qué le dijo el viejo profeta? Le dice: no, pero si a mí me dijo Dios. Ah, bueno, le dijo, si Dios te dijo, ahí voy contigo. Eso es un tipo de manifestación de dureza, Señor. Está rechazando la palabra de Dios. Está obedeciendo la palabra de un hombre, de uno que dice que yo predico, que yo canto, que yo profetizo, que yo tengo don de sanidad, que yo hablo en lenguas, que yo tengo visiones, que yo haga lo que yo digo, porque mire, así ya sabe. A veces nosotros encontramos una dificultad muy grande, y los hermanos lo saben con todo respeto. Yo siempre he dicho, por educación escuchamos, todo lo escuchamos, por educación, sin necesidad de burlarnos de la gente. Eso no es lo que Dios manda. Pero yo trato con Dios también. Y lo que oigo, cuando se apega a lo que Dios me ha dicho a mí, lo recibo. Cuando no, no vuelvo. Voy por el camino donde el Señor me dijo, y ahí voy. Que ven aquí. No. Y este hombre regresó y comió con el viejo profeta. ¿Sabe una cosa? Acortemos la distancia. Por desobedecer, cuando volvió por su camino, un león lo mató. Y no era que tuviera hambre el león, porque ahí estaba echado a la par de él y no se lo comió. Solo lo mató. Juicio de Dios. La dureza te llevará a la destrucción. Destruye tu familia, destruye tu matrimonio, destruye tu salud, destruye tu economía, lo destruye todo. La dureza.
Por eso es que tenemos que poner mucha atención. Era un profeta, pero no por eso no le llegó el recibo. Le llegó el bill, le llegó la factura, el cobro de Dios llegó. A los duros en Apocalipsis o en el tiempo apocalíptico les va a llegar la factura en el vivo infierno. Cuando hoy, imagínese usted la gran oportunidad que tenemos. Señor, detecto que hay una raíz en mí, una raíz que me hace duro para ti. No se sientan mal cuando leímos la versión aquella que dice, aunque ande en la dureza de mi corazón terco. Eso dice la palabra del Señor. El salmista, el hombre conforme al corazón de Dios, lo reconoció en uno de sus capítulos y dijo, tan torpe era yo que no entendía lo que Dios desea. Hasta que entrando al templo y estuve en intimidad con Él, ahí me hizo entender las cosas. Pero cuando hay dureza, hermanito, te hable un apóstol, te hable un profeta, digo apóstol si es que hay, te hable un profeta, te hable el mejor pastor del valle, te hable el mejor ministro que conozcas, te hable quien sea. Cuando hay dureza, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón. Es seria la cosa con la dureza. Son los últimos días. Yo digo dentro de mí a todos los hermanos, a nuestro pueblo, nuestros miembros en Centroamérica, nuestros pastores asociados en El Salvador, no están saliendo tampoco. En Guatemala hago un llamado. Hagan vigilias. Toda la vida están trabajando, hermanitos. Toda la vida tienen que madrugar. Aprovechen, ya que la misma situación que vive el mundo entero en Guatemala, hay unos ciertos días que el pueblo no puede salir de su casa. Enciérrense a orar, a ayunar. No estoy invitando y estimulando a la gente porque ya les voy a enseñar sobre el miedo, lo que está generando. Miedo no viene de parte de Dios. Los que están enterrando la cabeza en la arena como el avestruz, cuidado, porque están generando, dándole al diablo una oportunidad de alterar su psicología. Eso está en la palabra también y espere que muy pronto vamos a empezar a estudiar todo eso. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de que estamos en casa y tenemos libertad de buscar al Señor. Puedo amanecer buscando a mi Señor. Si por mi trabajo no puedo, hoy que no estoy trabajando, esta es mi oportunidad. Hay que tratar esa dureza porque esto te puede llevar al tiempo apocalíptico. Es decir, te vas a quedar y no creas que te vas a componer en el tiempo de la tribulación y la gran tribulación. Te vas a empeorar porque eso muestra Apocalipsis. Y aquí apenas lo empezamos a ver. Dios se lo previó a Israel. Dijo, tengan cuidado porque si hay una raíz de amargura, hay una raíz ahí de ajenjo en su corazón, los va a lanzar a la dureza más grande de su historia, de su propia vida. Que dirán, oiga, tendrán la hipocresía de decir, tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón. Ese es un síntoma del infierno. Eso es lo que el diablo le dijo a Adán y a Eva. No, 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 todo está bien, no morirán. Van a estar bien, serán como dioses. Ahí nació la dureza. El rechazo a lo que Dios dijo, no coman de esto, de este árbol, y comieron. Se rechaza a Dios solo cuando hay dureza. Y no digamos que no. Cuando Dios nos llame a orar, puede rodar el mundo. Este es un punto que tenemos que entender. Son los últimos días. Y ya se tiene que empezar a ver en nosotros los síntomas, las pinceladas, que no nos vamos a quedar. Dios tenga piedad y misericordia. Le dejo esta palabra en su corazón para que la medite. El que se quiere reconciliar, háganlo ahora. Y el que no ha recibido al Señor, entréguese ahora.
de aquel que a pesar de todo este tiempo que ha estado en casita, no ha podido ni siquiera orar una hora, ni siquiera. Señor, cuando se abran las posibilidades de que el pueblo salga otra vez, menos posibilidades tendrá de orar, porque dirá que no tiene tiempo. Eso es mentira, eso es dureza de corazón. Y Dios está tratando a través de su palabra. Escúcheme bien, estoy enfrentándome a usted ahora con el poder de la palabra. Dios intentando desesperadamente quebrantar esa dureza. Ha dejado de orar, ha dejado de leer la escritura, ha dejado de considerar, aunque sea virtualmente, este culto racional. Ni siquiera eso, ni siquiera para eso tiene tiempo o posibilidad. Ese es un síntoma de la dureza. La dureza que si no se trata ahora, que si el creyente que la está padeciendo no se trata ahora, puede lanzarlo a quedarse y será de los que maldecirán a Dios en la gran tribulación, en lugar de arrepentirse. Dice que maldecirán a Dios. La dureza. Pero oiga, todavía nos falta mucho trecho para entender este tema. Tenemos que pasar por muchas cosas. Por hoy lo dejo aquí. Que esta palabra quede trabajando en nuestro corazón. Y yo quiero orar por usted en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tú nos has bendecido grandemente. Señor, tú has hecho una obra muy especial. Yo te ruego que nos perdones a todos. De alguna forma manifestamos los síntomas de esa dureza infernal y diabólica. Padre Santo, ten piedad de nosotros. Yo no te quiero fuera de mi casa, Señor, que tú ahora estés tocando. Ábreme, Jaime, ábreme. No, mi Señor, sé tú el rey de esta familia, nuestro doctor, nuestro abogado, nuestro proveedor, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios. No, Señor, es la dureza la que tenemos que sacar de esta casa. En el nombre de Jesús, limpia mi familia, limpia nuestras vidas, limpia a mi esposa, a mi hija, límpiame a mí, Señor, limpia a mis suegros, limpia a tu pueblo, tus hijos, tu pueblo en general, mi madre, mis hermanos y hermanas, a tu pueblo en general, las iglesias, tanto las iglesias, Señor, que están asociadas a este ministerio, como las iglesias en todo el mundo, los pastores amigos, hermanos que están a través de esta transmisión. Perdónanos, lávanos y límpianos. Señor, expulsa de nosotros la dureza, que no volvamos a rechazar lo tuyo. En el nombre de Jesús, ministra a los que se están reconciliando, a los que se están entregando. Ministra, Padre, y ministra a los que están enfermos. Estamos orando por todas las peticiones. En la iglesia se está orando por los que tienen cáncer. Dios está sanando, Dios está liberando. Hay testimonios que Dios está obrando, nos está escuchando. Hay un pueblo orando en las madrugadas, incluso nuestros ministros, el grupo de ancianos, orando, intercediendo por la iglesia. En el nombre de Jesús, Padre, trae restauración espiritual a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Esperamos los reportes que tú estás obrando, Señor. Y queremos seguir orando por tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.